¿Has oído hablar de los serafines? Ellos son entidades celestiales, retratadas como guardianes del trono de Dios, con 2 o incluso 3 pares de alas. Conocidos como los ardientes, son mencionados en el Antiguo Testamento como seres con 6 alas que alaban a Dios en un evento conocido como Trisagón, o 3 veces santo, en la Iglesia Ortodoxa griega. ¿Pero sabías que los serafines son considerados las criaturas celestiales más importantes en la jerarquía de los ángeles en la angelología cristiana? Mira este video hasta el final para conocer todo sobre los serafines. Pero antes, deja tu like y suscríbete activando las notificaciones para recibir aún más contenido como este. ¿Sabías que el profeta Isaías tuvo una de las visiones más increíbles registradas en la Biblia? Todo sucedió en el capítulo 6 del libro de Isaías, justo después de la muerte del rey Josías. Isaías tuvo una visión poderosa e impresionante, en la que vio a Dios sentado en un trono rodeado de criaturas angelicales con 6 alas. Estos seres celestiales son conocidos como serafines o serafín en singular, también llamados ardientes o flameantes. Aquí está el pasaje. En el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando el profeta Isaías tuvo su poderosa visión, no solo vio a Dios sentado en un trono rodeado de criaturas angélicas de 6 alas, sino que también describió algo curioso: las alas cubriendo sus rostros y pies. ¿Pero por qué harían eso? Algunas teorías sugieren que los serafines cubrieron el rostro para proteger a Isaías de la intensa luz radiante que emitían, mientras que otros creen que era una señal de respeto y humildad ante Dios. Pero, ¿quiénes son estos serafines? La palabra serafín tiene origen hebreo y significa arder, y eso es precisamente lo que son: seres celestiales que emanan una luz feroz, similar al fuego, que puede ser insoportable para cualquier ser humano. Es por eso que Isaías podría haber quedado cegado si los serafines no hubieran cubierto sus rostros. Pero el misterio no termina ahí. Aunque Isaías reconoce que los serafines tienen rostros, no está claro si puede ver sus rasgos o si solo asume que tienen apariencia humana, como las alas y los pies, basado en el resto de su apariencia. Además, hay un aspecto intrigante sobre cómo los serafines cubren sus pies. ¿Es esto por respeto a Dios, a quien rodean constantemente, para no mostrar ninguna suciedad o impureza en su presencia? Otra razón podría ser la humildad de los serafines ante Dios, demostrada por el uso de 2 alas para cubrir sus rostros. Se consideran indignos de siquiera mirarlo, lo que dice mucho sobre la humildad de Isaías y de la humanidad en general. Mientras que nosotros, simples mortales, probablemente estaríamos mirando boquiabiertos alrededor, Isaías se redimió rápidamente después. También podría ser un acto de precaución para que no vean el rostro de Dios y no puedan comprenderlo, o incluso ser golpeados por atreverse a mirarlo, algo que Isaías empezó a temer después de haber visto la visión. Los serafines están constantemente rodeando a Dios, proclamando repetidamente su santidad y gloria. Es como si estuvieran diciendo que Él es el más elevado de todos, es sagrado y merece todo nuestro respeto y adoración. Dejan bien en claro que Dios es la mayor entidad de todas y que es la única que merece toda consideración. La declaración de que es santo es como un sello de grandeza, una prueba de que Dios es la personificación de la excelencia, algo que los creyentes deben recordar constantemente como un ejemplo a seguir, una celebración que nunca debe ser olvidada. Después de todo, si incluso los serafines están constantemente honrando la santidad de Dios, los humanos también debemos esforzarnos por hacer lo mismo. El pasaje de Isaías 6, 1-4, es verdaderamente intrigante.
especialmente la declaración del serafín de la palabra santo 3 veces seguidas, conocido como trisagón. En la antigua cultura judía, el número 3 representaba logro, y por lo tanto, cualquier cosa que viniera en 3 se consideraba un buen presagio. En este caso, el uso de santo 3 veces no solo reafirma la santidad de Dios, sino también su totalidad, que los creyentes ven como evidente en el pasado, presente y futuro. Pero hay más. El uso de santo 3 veces también sugiere la presencia de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, mostrando que la repetición de la palabra por los serafines no es mera coincidencia, sino significativa y usada para exaltar la grandeza de Dios. Realmente es algo maravilloso e inspirador para contemplar. Isaías relata algo verdaderamente impresionante. Él habla del sonido de las voces de los serafines, tan poderosas que hacen temblar las puertas del templo y llenan el ambiente de humo. Pero no te confundas, esto no es solo una señal de poder, ya que las bases del edificio tiemblan con el simple sonido de sus voces. De hecho, esto simboliza algo aún más grandioso, la presencia divina de Dios. En tiempos antiguos, los terremotos y temblores se asociaban con la presencia divina y se podían equiparar con la llegada de un Dios. Y ahora, con esta descripción de Isaías, queda claro que el poder y la gloria de Dios eran tan intensos que incluso los serafines que lo rodeaban eran capaces de evocar temblores con sus poderosas voces. Esto es realmente fascinante. La historia de Isaías continúa emocionante. De repente, se da cuenta de que no está preparado para este encuentro divino. A diferencia de los serafines, Isaías no cubrió su rostro ni sus pies y no demostró la humildad que Dios esperaba. Este momento de reconocimiento es tan intenso que incluso puede doler. Entrando en pánico, Isaías nos dice: «¡Ay de mí!», lloré. «Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mi boca y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido removida y tu pecado expiado». Isaías 6, 5-6. Isaías se encuentra en una situación difícil, temiendo lo peor. Se reconoce como impuro y pecador, proveniente de una línea de pecadores impuros. Pero ahora ha visto a Dios cara a cara, algo que se consideraba indigno de hacer. Sin embargo, quizás sea precisamente por esta percepción instantánea y su posterior arrepentimiento que los serafines se conmueven por él y rápidamente lo absuelven de sus pecados. Comprenden que su tristeza es genuina y que con su reacción probablemente habría sido más humilde si hubiera estado mejor preparado para este encuentro. Imagina nada más que uno de los serafines, con sus alas radiantes, vuela hacia Isaías y toca sus labios con un carbón encendido. Esta llama purificadora removió sus pecados y culpa, dejando a Isaías renovado y purificado por el fuego divino de los serafines, que son ardientes adoradores de Dios. Es increíble pensar que los serafines no solo adoran a Dios, sino que también pueden ayudar a quitar los pecados de aquellos que se arrepienten sinceramente. Con sus pecados eliminados, Isaías se sintió listo para comunicarse directamente con Dios y se ofreció para cumplir sus órdenes. ¿Sabías que el relato de Isaías no es la única fuente confiable que menciona a los serafines en la Biblia? También aparecen en otros apócrifos, como en el libro de Enoc, donde se mencionan junto a los querubines, coexistiendo alrededor del trono de Dios, también conocido como Opanín, la rueda de Dios. Ambas entidades se describen como relacionadas con el sol o como elementos del propio sol, lo que tiene todo el sentido para los serafines, también conocidos como los ardientes. Es fascinante pensar que estas criaturas divinas están siempre presentes, siempre ardientes, siempre adorando a Dios. En la teología cristiana, los serafines son vistos como los guardianes del trono de Dios, y al igual que en el relato de Isaías, también cantan continuamente las palabras «Santo, Santo, Santo».
Es fascinante pensar en estas criaturas celestiales que emanan tanta luminosidad y adoran a Dios con tanto fervor. Brillan tanto que no podemos concebir su apariencia, al menos no sin cegarnos, o tal vez producen calor de alta intensidad que solo Dios puede soportar estar cerca de ellos. Se dice que los serafines ayudan a Dios a mantener el orden en el mundo, aunque los detalles siguen siendo vagos. Lo que sabemos es que están asociados al calor y al fuego, que simbolizan su relación con Dios. El movimiento constante y ascendente del fuego se compara con el vuelo de los serafines, que vuelan sobre Dios mientras lo alaban incesantemente. Además, los serafines son como fuego en otro sentido. Al igual que el fuego consume lo que toca y lo destruye, los serafines son capaces de destruir el pecado de las personas, tal como lo hicieron con Isaías. También se les considera una fuente de purificación. Al igual que el fuego, sus propiedades divinas son similares a las de la luz, pero mucho más intensas y poderosas, como si fueran el propio sol. Es simplemente increíble pensar en estas criaturas celestiales que mantienen el orden del mundo y emiten tanta luz y calor divinos. El visionario profeta Isaías es honrado en varios rituales judíos, y los serafines son considerados parte de esta visión divina. En la Cábala, estas criaturas celestiales son vistas alejándose de Dios solo para quemarse en su amor y adoración, y luego regresar a su lado. En otras tradiciones religiosas, los serafines se confunden con los querubines, según se describe en la visión de Ezequiel. Sin embargo, en el judaísmo más conservador, los serafines y los ángeles se ven principalmente como símbolos de la fuerza divina y el poder celestial. Qué fascinante y misterioso es el mundo espiritual de estas criaturas celestiales. En el mundo islámico, un jardín del erudito persa Al-Tirmidhi relata una conversación entre el profeta Muhammad y Dios, en la que discuten la asamblea exaltada compuesta por los ángeles y por Iblis, quienes disputaron la creación de Adán o se negaron a postrarse ante él. Algunos creen que los serafines forman parte de esta categoría, o que Iblis era él mismo un serafín, o quizás incluso el único serafín, ya que fue creado a partir del fuego, un elemento clave asociado con estos seres celestiales. Aunque esta creencia e idea no son universalmente aceptadas ni se mencionan específicamente en el Corán, es fascinante pensar en cómo los serafines podrían estar involucrados en esta intrigante historia. Jugaron un papel fundamental en la creación del hombre o en la rebelión de Iblis contra Dios. La verdad es que la presencia de los serafines en el mundo espiritual sigue siendo un misterio fascinante. ¿Sabías que hay una idea intrigante sobre los serafines que los presenta de manera más siniestra? Algunos relatos sugieren que estos seres celestiales pueden transformarse en serpientes. En Números 21, 6, después de la rebelión de los israelitas en el desierto, Dios envía serpientes venenosas para castigarlos. Pero en algunas tradiciones, la palabra serpiente se reemplaza por serafín. Lo mismo ocurre en Deuteronomio 8, 15, donde el desierto se describe como una tierra seca y sin agua, llena de serpientes venenosas y escorpiones. ¿Significa esto que los serafines son criaturas peligrosas o simplemente otra forma en que aparecen? El término serafín se puede encontrar en el texto hebreo original en lugar de cobras. Esto podría significar que Dios envió a estos seres celestiales para castigar a aquellos que se rebelaron. Algunos incluso creen que estos serafines podrían ser una especie de cobra, la temida cobra serafín. ¿Son realmente estos seres celestiales ángeles o algún tipo de reptil misterioso? Además, las serpientes del desierto eran venenosas, lo que podría explicar por qué la sensación de quemazón causada por su mordedura se compara con la presencia de un serafín de fuego. Y eso no es todo. Las serpientes del desierto también se describen como voladoras, algo que tienen en común con los serafines. ¿Qué significa esto? Pues es un misterio. En resumen, la visión que tuvo el profeta Isaías de Dios en el trono rodeado por los serafines, en el libro de Isaías, es un pasaje intrigante y misterioso en la Biblia.
La descripción de los serafines, cubriendo sus rostros y pies, ha llevado a muchas teorías sobre por qué lo hacen. Sin embargo, lo que está claro es que están constantemente rodeando a Dios, proclamando su santidad y gloria, y recordándonos a todos que Él es la mayor entidad de todas, y merece todo nuestro respeto y adoración. La declaración del serafín de santo, 3 veces seguidas, también reafirma la santidad y totalidad de Dios en el pasado, presente y futuro. Todo esto nos recuerda la grandeza de Dios y su importancia en nuestras vidas. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, dale me gusta y déjanos saber qué piensas sobre estos seres celestiales conocidos como los serafines. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no pierdas más contenido. Gracias por asistir hasta el final.